Soy el licenciado Luis Arturo Alcántara Vergara y voy a presentar la tesis Modelo de control de un robot cartesiano de 2 grados de libertad realizando estudios de JERC. Mis directores de tesis son la doctora María Aurora Escola Vargas Treviño, la doctora Amparo Dora Palomino y el doctor Jesús López Gómez. La robótica es esencial en el desarrollo industrial del país, debido a que todos los sistemas actualmente buscan automatizarse. Para ello es necesario emplear sistemas comunes como el Fleet Drive, que consta de un motor eléctrico, un reactor, un controlador y transmisión mecánica. La variable que se está intentando recuperar es el JERC, también conocido como la derivada de la aceleración, nos permitirá obtener más información del sistema. Para ello estaremos utilizando un FPGA debido a que ha demostrado ser más empleado en las publicaciones de IEEE. El objetivo general es generar un modelo y control de un robot cartesiano de 2 grados de libertad utilizando la metodología de parámetros agrupados para realizar estudios de JERC. Para ello es requerido estudiar los fundamentos de la metodología, obtener el modelo dinámico, estudiar el sistema embebido, diseñar el hardware, firmware y software necesario para el controlador y los estudios de JERC, seleccionar el controlador adecuado, realizar pruebas experimentales, publicar los resultados. Para la mecánica estaremos usando un robot de 2 grados de libertad de tipo cartesiano que ya se encuentra en la Facultad de Ciencias de la Electrónica y fue desarrollado previamente en la maestría en Ciencias Electrónica, opción de automatización en la UAP. Para la programación del firmware se utilizará Quartus 2, mientras que para la programación del software se estará empleando el lenguaje D. Aquí podemos ver en la figura 3 el diagrama general del sistema, donde se puede ver la mecánica del robot, cómo los motores cuentan con encoders, que van a dar los decodificadores de cuadratura dentro del FPGA. Este cuenta con puertos ADM, memoria RAM y el microprocesador, así como salidas PWM que irán a la etapa potencia del sistema para poner en funcionamiento los motores. Aquí podemos ver una imagen con el sistema ya completo. Para la programación del software se estará usando el lenguaje D, el cual cuenta con las siguientes instrucciones. Para obtener el modelo dinámico, empleando la metodología de parámetros agrupados, lo que se tiene que hacer es representar el sistema como un diagrama bloques, obtener la energía cinética y potencial de cada uno de estos elementos, así como la disipativa y los trabajos virtuales. Después, a lo recuperado se le aplicará la ecuación generalizada de Lagrange. Aquí podemos observar cómo el sistema del robot de 2 grados puede ser descrito como un diagrama bloques. En la tabla 4 se pueden observar todas las constantes del sistema, así como sus variables. Como resultado obtenemos las siguientes 7 ecuaciones para el eje X, representando la primera, el motor de forma eléctrica, la segunda, el motor de forma mecánica, la tercera, la caja de engranajes, la cuarta, el acople, la quinta, el tornillo embalado de forma rotacional, la sexta, la tuerca del tornillo embalado y la séptima, la mesa de trabajo. Lo mismo para el eje Z. Para controlar el sistema estaremos utilizando un control de tangente hiperbólica que emplea tanto el error en la posición como el de la velocidad. Para poder poner en funcionamiento los robots se estarán usando una salida de PWM que estará preparada a nivel firmware. Esta tiene que recibir el número de ciclos de reloj que conlleva el periodo de la señal de PWM, así como el número de ciclos de reloj que tienen que estar en alto la señal para dar la instrucción deseada. Seguido de eso, un bit de dirección y el reloj de nuestro sistema. Su salida va a dar a un puente H, el cual, dependiendo la dirección que reciba, el motor se moverá en un sentido u otro. En caso de recibir ambas o no recibir ninguna, el motor no se moverá. El encoder del motor debe ser cuenta con 2 señales A y B, las cuales se encuentran desfasadas a 90 grados. Empleando estas, es posible construir una señal de reloj que nos avise el instante en el que se realizan los cambios en cada una. Para poder eso es necesario obtener un valor de retraso, el cual puede ser obtenido del tiempo mínimo en el cual se lleva a cabo los cambios de A y B multiplicados por 1/8. Aquí podemos ver un diagrama del decoder, donde dependiendo del bit cambiante se sumará 1 al conteo o se restará 1. Después podemos observar la tarjeta de OCB, la cual cuenta con un Altair Clark Cyclone 5 para su funcionamiento. Tenemos los puentes H de nuestro sistema, el cual funcionará como la etapa de potencia. La tarjeta de comunicación, la cual cuenta con extensiones para los pines del FPGA y una base para el módulo Wi-Fi. Aquí podemos observar el firmware de nuestro sistema. En el recuadro 1 se encuentran los decodificadores de cuadratura. En el 2 se encuentra un contador de delta T que se empleará para la velocidad. En el 3 los fines de recarrera y un convertidor ADC. En el 4 el CPU de nuestro sistema, así como la memoria RAM. Y el 5 las salidas de PWM. Aquí podemos observar el diagrama de flujo del software, donde tenemos la recepción de parámetros, el retorno a casa, una instrucción de comandos y la activación del control en el eje X y en el control en el eje Z. Para la recepción de parámetros estamos recibiendo 32 bits por medio del módulo Wi-Fi y dependiendo del bit más significativo se le otorgará una etiqueta. El menos significativo contendrá una parte de los datos que al sumarlos nos permitirá recuperar el parámetro completo. Después de eso, aquí se puede observar el diagrama flujo del regreso a casa, el cual solo se detendrá una vez que se hayan activado los fines de carrera correspondientes. Después de eso, entramos a la lectura de comandos que permitirá leer o escribir datos dentro de nuestro FPGA. Después de eso, entramos al control de nuestro sistema. Para poder emplear el lenguaje D necesitamos de un compilador, el cual se encuentra en la figura 22, y para programar el FPGA usamos un programa en la View que se encuentra en la figura 23.
En la figura 24 se puede observar los procesos para caracterizar un motor, pues se ha descubierto que motores expuestos a una frecuencia de PWM específica se comportan lineal en función al ancho de pulso. Aquí podemos ver una comparación entre los motores en el eje X y el motor en el eje Z. Para poder obtener el jerk se sigue la siguiente metodología. Se corrige el efecto de muestreo para cada una de nuestras variables. Para la velocidad se realiza una eliminación del error de cuantificación, y para la aceleración y el jerk emplearemos la salida del filtro para la estimación de estos valores. El efecto de muestreo se da al digitalizar una señal. Esta crea una repetición de los espectros de frecuencia. Mientras se siga el teorema de muestreo, es posible eliminar estas mediante un filtro. Para esto estaremos usando un filtro de Bessel, y se hará una conversión a variables de estado para después su conversión a discreta y poderlo implementar dentro del lenguaje D. Después de eso es importante lidiar con el error de cuantificación, el cual se da al no poder calcular de forma específica los cambios que se dan en el sistema. Para ello estaremos usando la delta T que nos estará dando nuestro firmware. Empleando esta haremos una corrección a los instantes de lectura correctos en los cuales se cambió la posición del sistema según la resolución de nuestro encoder, y se podrá calcular de mejor forma la velocidad. Después de eso es necesario calcular una frecuencia de corte en base a la resolución de nuestra posición y a la frecuencia de nuestra trayectoria. Para eso, en la figura 33 podemos observar el diagrama de flujo del contador entre flancos que sucede en nuestro firmware, y en la figura 34 podemos observar la estimación de la velocidad por medio del método MT. Para compensar las fricciones de nuestro sistema, en las cuales se trata de Coulomb y viscosa, se propone la siguiente función, la cual se va a sumar al torque del controlador de nuestro sistema. Después de eso se calcula la aceleración de los valores de la velocidad obtenidas previamente, así como del jerk. La métrica que estamos utilizando para comparar la similitud de los datos será la métrica MET2, lo cual emplea la transformada discreta del coseno para la comparación de frecuencias. A continuación se muestran los resultados. Aquí podemos observar los resultados en la posición, como una gran mejora entre los resultados previos a esta tesis y los resultados actuales. Contamos con una similitud del 99.1% entre la posición simulada con la metodología de parámetros agrupados y la posición experimental. Seguido de eso, se compara la velocidad simulada con la velocidad experimental, obteniendo una similitud del 98.96%. Ahora pasamos a comparar la velocidad y el torque para obtener las constantes que requerimos para compensar las fricciones. Una vez compensados, contamos con una relación más lineal entre nuestro torque y nuestra velocidad. Gracias a esto, podemos ahora comparar la aceleración simulada con la experimental y obtenemos una similitud del 80.75%. Ahora se puede obtener el jerk de nuestro sistema. Comparamos el simulado con el experimental y se obtiene una similitud del 58.6%, lo cual es una gran mejora previo a la investigación de esta tesis, debido a que era imposible recuperarlo únicamente usando los encoders de nuestro sistema. Ahora pasamos al eje Z. Aquí tenemos una similitud del 99.4%, e igualmente se puede observar una gran mejora entre el error previo a esta investigación y el error actual. Aquí podemos observar la comparación entre la velocidad simulada y la experimental, obteniendo un 97.7% de similitud. Seguimos a comparar el torque con la velocidad de nuestro sistema. De esta forma obtenemos las constantes requeridas para la compensación. Como resultado se tiene una mejor relación entre el torque y la velocidad. Ahora pasamos a comparar la aceleración simulada con la experimental, obteniendo una similitud del 91.62%. Seguido de eso, comparamos el jerk simulado con el experimental, obteniendo una similitud del 68.96%. Aquí se puede ver un video del sistema en funcionamiento. Tenemos lo siguiente: el sistema ha sido completamente restaurado y ahora ha obtenido una precisión que se puede considerar industrial. La metodología de parámetros agrupados ha demostrado ser un método eficaz para la descripción del sistema. El método de MT ha permitido eliminar de forma efectiva el error de cuantificación, así como los filtros nos han permitido eliminar el efecto de muestreo. Además de eso, se ha obtenido por fin una visión del jerk y se ha demostrado cómo la compensación de fricciones genera una relación casi lineal entre los elementos del sistema. Como trabajo de futuro, se puede mejorar el modelado por parámetros agrupados, considerando fenómenos como imperfecciones mecánicas. También se puede utilizar inteligencia artificial para realizar identificación paramétrica y mejorar los resultados del sistema. Además, se puede aplicar la metodología propuesta para poder obtener la velocidad, aceleración y jerk de otros robots. A continuación se encuentra la bibliografía, el artículo publicado, seguido del certificado de asistencia al Congreso, la clasificación en el examen TOEFL, y sería todo. Muchas gracias por su atención.